todo en este mundo. Cuando sufrimiento. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo el Señor los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Manantiales en el desierto. Bienvenidos. Muchos se preguntan quién es Dios. De tantos que dicen las gentes que existen, ¿cuál es el verdadero? Es en medio de esta crisis que el mundo está viviendo, donde vemos que este mundo se debate entre la vida y la muerte. El descontrol de la mente del hombre lo ha llevado a sumergirse en un pozo profundo de desesperación. Al mirar que no hay nada ni nadie que pueda hacer algo, e intentan buscar, a través de un ser divino, una ayuda para salir de su triste situación, y buscan en diferentes dioses o en diferentes creencias si tal vez pudieran encontrar una vida mejor y quien le resuelva sus problemas. A través de los tiempos han existido muchos dioses a los cuales muchas personas los adoraron y aún hasta estos tiempos son venerados por muchos. Sin embargo, de ellos solamente ha quedado una tradición fundamentada en un recuerdo, porque conforme existieron, murieron y con ellos todas sus obras. Pero el Dios de la Biblia ha sido el Dios que de tiempo en tiempo se ha manifestado a la creación, y aunque los tiempos han pasado, sus obras siguen siendo reales conforme a sus palabras. En el transcurso de los tiempos, Dios siempre se ha manifestado, mostrando su poder, amor, misericordia, juicio y justicia, y lo podemos comprobar por medio de su palabra, ya que su palabra es tan real que todos los días podemos mirar que se cumple en medio nuestro. Génesis, en su primer capítulo, empieza mostrando a Dios manifestándose como el creador de todas las cosas, y asimismo dando mandamientos y preceptos, los cuales el hombre al cumplirlos recibiría bendiciones para ellos y sus descendencias. De generación en generación, Dios se ha manifestado a la raza humana como ese buen padre que cuida de sus hijos. Dios siempre ha visitado su creación para darles toda bendición y que el hombre le reconozca como el único Dios y obedezca su palabra. De lo contrario, como ese buen padre castiga al hijo que ama, Dios también nos corrige, nos advierte y nos castiga cuando no obedecemos, permitiendo que recibamos el fruto de las malas obras que sembramos. Levítico en el capítulo 26, el verso 3 al 6, dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Podríamos hablar de Noé, Abraham, Moisés y muchos más. Lo cierto es que cada tiempo conocido como una dispensación, Dios se ha manifestado a los seres humanos, tomando formas visibles para los seres humanos llamadas teofanías. Una teofanía es una manifestación visible de Dios, ya que ningún ser humano puede mirar a Dios en toda su gloria. Ejemplo, a Abraham se le presentó como un varón, a Moisés en una zarza que ardía y a otros en ocasiones como un ángel. Sin embargo, no es otro Dios diferente, sino el mismo Dios manifestado en diferentes formas.
Fueron los profetas quienes en el tiempo que muchos llamamos el Antiguo Testamento fueron usados por Dios para enseñar, corregir y apercibir por medio de la palabra de Dios, comprendiendo cuál era la reacción de las gentes al oír a los mensajeros. La Biblia dice que el corazón del hombre siempre ha sido inclinado al mal desde el principio. Su dureza e incredulidad lo ha llevado siempre a desviarse de los caminos de Dios, por lo cual los seres humanos han sido castigados, no ignorando que Dios siempre da una oportunidad para el arrepentimiento, ya que Él es una fuente de perdón y misericordia. En este propósito de no traer juicio y castigo sobre el ser humano, y al mirar el descontrol de las gentes, la maldad, el pecado, la violencia y la destrucción de unos a otros, después de enviar a sus profetas y mirar el rechazo a su palabra y mirar cómo mataron a sus profetas, Dios decide visitar su creación y establecer un nuevo pacto. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31 dice: Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. El versículo 33 al 34 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará a ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque aquí todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como bien sabemos que Dios es espíritu, y un espíritu no se puede ver, pues no tiene cuerpo, ya que es un ser espiritual. La pregunta es: ¿cómo podría Dios manifestarse al mundo, siendo que Él es espíritu y que nadie podría contemplarlo tal como Él es en toda su gloria? Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Muchas personas se han confundido al buscar una respuesta, y es por esa razón que han surgido una cantidad de conceptos acerca de las manifestaciones de Dios, y las han establecido como parte fundamental de su creencia. Pero a pesar de todos los conceptos que puedan existir, Dios en su palabra nos enseña que Él mismo vendría en forma de hombre, tomando un velo de carne, y a través de un nuevo pacto reconciliar consigo al mundo. La Biblia nos enseña que Dios, por medio de los profetas, habló diciendo que Él estaría presente. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta porción de la palabra de Dios nos habla de un ser que nacerá y tendrá todos los atributos de Dios, entre ellos Dios fuerte. En Isaías capítulo 52, verso 6, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Esta porción nos habla de una causa por la cual Él estará presente, y el versículo anterior nos presenta esa causa. El Señor dice que su nombre es blasfemado continuamente y su pueblo es llevado cautivo. La blasfemia de los seres humanos contra Dios se ha hecho siempre tan notoria. Las malas obras de los seres humanos, su idolatría y con ellos sus ritos paganos, como sacrificio de niños, invocación a los muertos, inmoralidad, ocultismo, brujería, llevaron al hombre a una terrible ceguera espiritual, al punto de aborrecer la palabra de Dios dada por los profetas y caer en un estado al cual el Señor llamó tinieblas u oscuridad. Es entonces cuando Dios promete venir, como ya lo hemos leído en los pasajes anteriores, y en otras citas bíblicas lo encontramos viniendo en forma de hombre y como hombre sometiéndose a su misma palabra para cumplirla.
En el libro de Isaías, el capítulo 11, verso 1 al 4, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Otra porción de la palabra de Dios que nos enseña claramente esta obra preciosa del Señor es el Evangelio según Juan capítulo 1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En estos textos Juan dice que en el principio era el Verbo. La palabra del Verbo viene del griego logos, que significa palabra. O sea que Juan declara que en el principio era la palabra, y esa palabra era Dios, y asimismo todas las cosas fueron hechas por Él. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dice que esa palabra que era Dios se hizo carne, o sea, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dando ejemplo y predicando diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si analizamos los Evangelios, encontramos algunos pasajes bíblicos acerca de Jesús que confirman profecías dadas por los profetas. Por ejemplo, en Isaías dice: por tanto el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía tiene cumplimiento en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra profecía la encontramos en Isaías, donde dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad su calzada, en la soledad a nuestro Dios. Este pasaje bíblico nos muestra un tiempo de redención para Israel. Sin embargo, el verso 3 nos habla de una misión, pero no nos muestra claramente quién es el enviado a preparar el camino al Señor y en qué tiempo podría suceder. Pero al llegar el tiempo de la profecía y cumplirse lo dicho por el profeta, el Señor hace memoria de lo dicho antes por sus siervos. En el Evangelio de Jesucristo según Mateo, el capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo nos hace recordar lo dicho por el profeta, pero también nos dice que el enviado a preparar el camino al Señor en Isaías capítulo 40, el verso 3, es Juan el Bautista, preparando el camino del Señor Jesús, dándonos a entender que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Una manifestación más de Dios encontramos en la Biblia que aún en nuestros días podemos experimentar y ser testigos de ella. Esta manifestación declarada por el mismo Jesús en el Evangelio de Jesucristo
según Juan el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Poco antes de Jesús ser entregado, empieza a declararles algunas cosas, como la traición de Judas y la negación de Pedro. Pero al mirar la reacción de sus discípulos, Jesús les consuela diciéndoles que Él volvería otra vez para llevarles con Él. De lo contrario, ellos sabrían a dónde Él iría y también conocían el camino. Parece ser que en este momento no podían comprender lo que Jesús les decía. Por esa razón Tomás le dice: No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús les declara quién es Él, diciéndoles: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y con autoridad les declara que Él es el Padre, diciéndoles: Nadie viene al Padre sino por mí. El término viene es una acción del verbo venir o regresar, que significa dirigirse a una persona o traer una cosa de allá para acá. O sea que Jesús dijo: Yo soy el camino y yo soy el Padre, como dijo en Juan el capítulo 14, el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dentro de las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios, acerca de los tiempos, de los juicios y de las cosas que iban a suceder, les declaró que era necesario que Él se fuera, pero volvería otra vez. Los versículos que leímos anteriormente en Juan capítulo 14, el verso 1 en adelante, nos lo explican detalladamente. En el versículo 18 del capítulo 14 de Juan, dice: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como ese buen padre que se va pero que les consuela, diciéndoles: No les dejo huérfanos, asegurándoles que Él volvería. En el capítulo 16, el verso 7 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere lo enviaré. En varias ocasiones Jesús habló de la promesa del Padre, el cual era el Espíritu Santo, promesa que se cumpliría después que Jesús fuera crucificado y resucitara de entre los muertos al tercer día. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el verso 1 al 14, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia nos enseña que después que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios y diciéndoles que se quedaran en Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa del Padre, y como vimos en los versículos anteriores, aquella promesa se cumplió con la manifestación del Espíritu Santo sobre aquellos que habían creído en Jesús. Existen muchos conceptos acerca del Espíritu Santo, entre ellos que el Espíritu Santo es otro ser diferente al Padre y a Jesús. Pero vamos
a través de la palabra de Dios, a conocer si el Espíritu Santo es el mismo Padre y es el mismo Jesús, o puede ser otra divinidad diferente. Cuando existe un anhelo por conocer o entender mejor la palabra de Dios, no hay mejor manera de comprenderla que pedir en oración al dueño de la palabra. Él es aquel que revela los misterios más ocultos o desconocidos para la mente humana. Hay algunos aspectos en la palabra de Dios acerca de las manifestaciones de Dios que es muy importante escudriñar para comprenderlos mejor. Por ejemplo, aunque Dios es omnipresente, o sea que está en todo lugar, sin embargo no encontramos en la Biblia que Él se haya manifestado en un mismo lugar de dos o más formas al mismo tiempo para dirigir o ministrar a su pueblo. Por ejemplo, el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios guiando a su pueblo. Sin embargo, hubo un tiempo profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 3, el verso 16, que dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Es interesante que algo tan valioso para el pueblo de Israel, como lo era el arca del pacto, se fue perdiendo hasta ignorar totalmente su lugar para dar cumplimiento a la profecía. Se dice que en el tiempo conocido como los 400 años de silencio, antes de venir el Mesías, no hubo escritor inspirado por Dios, ni hubo profeta. Al contrario, fue uno de los tiempos más terribles que ha existido para el pueblo de Dios. Al cumplirse este periodo de 400 años, se manifiesta el Señor Jesús para dar fin a este tiempo tan terrible y estar con su pueblo, ya no en un arca, sino en un velo de carne, o sea, su cuerpo. Otro ejemplo es el del Señor Jesús antes de morir. Al hablar de la manifestación del Espíritu Santo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ya hemos estudiado un poco esta parte y miramos que después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió y desde ese momento fue el guiador de los discípulos y de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Otro de los aspectos acerca de las manifestaciones de Dios es que siempre ha venido la profecía antes. Por ejemplo, Isaías habló aproximadamente 740 años antes de la manifestación del Mesías. El profeta Joel también profetizó muchos años antes de Cristo acerca del Espíritu Santo. En el capítulo 2, el verso 28 al 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. En estos textos de la palabra de Dios, donde Dios mismo promete derramar su espíritu, se da cumplimiento en el día de Pentecostés, cuando aquellos que se habían reunido en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que las gentes, al mirar lo que había sucedido, estaban admiradas, pero otros, burlándose de ellos, decían: están ebrios. Es entonces cuando el apóstol Pedro les da una respuesta. En Hechos capítulo 2, verso 14 al 18, les dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. De manera que no debemos pensar que Dios y el Espíritu Santo sean dos seres diferentes, aunque en el Antiguo Testamento se le llama Espíritu de Dios y en el Nuevo Testamento se llama Espíritu Santo. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 44, verso 3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación
y mi bendición sobre tus renuevos. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estudiando estos versículos podemos ver que Dios el Padre y el Espíritu Santo son el mismo, y entonces podemos comprender lo que dice en el Evangelio de Jesucristo según Mateo el capítulo 1, el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El significado más claro para la palabra concebir es quedar embarazada. Es por esa razón que Jesús, aunque espiritualmente su Padre es el Espíritu Santo, Él dice ser Hijo de Dios, el Padre, porque estos dos son el mismo. Después de haber estudiado y poder comprender mejor acerca del Espíritu Santo y de Dios el Padre, a través de la palabra de Dios vamos a mirar que en este tiempo, y conocido como la dispensación de la gracia, el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo uno y uno su nombre, y aunque lo miramos en tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu, son manifestaciones de Dios y no tres dioses manifestados. En la Biblia encontramos al Padre dando testimonio de Jesús y del Espíritu Santo. Encontramos a Jesús dando testimonio del Padre y del Espíritu Santo, y encontramos al Espíritu Santo dando testimonio del Padre y de Jesús. En ocasiones a Jesús tomando el lugar del Padre, por ejemplo, cuando dijo: no os dejaré huérfanos. También en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sabemos que Jesús se dio a conocer como el Hijo del Hombre, y en este versículo Él declara estar en el cielo, aunque en ese momento estaba en la tierra, así mostrando que Él es omnipresente, o sea que está en todo lugar en el mismo tiempo, el que llena los cielos y la tierra con su presencia, un atributo que solo es de Dios. En el Santo Evangelio según Juan, capítulo 10, verso 37 y 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. También encontramos a Jesús con la autoridad de enviar al Espíritu Santo como Dios. En Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí encontramos al Padre enviando al Espíritu Santo en nombre de Jesús. Pero en Juan capítulo 15, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En este versículo encontramos que es Jesús quien envía del Padre al Espíritu Santo, declarando que son el mismo, ya que muestra claramente que no hay diferencia en autoridad. Lo que para algunos les es difícil comprender es que Jesús, después que murió y resucitó al tercer día, al ascender al cielo y ser glorificado, luego vendría otra vez en espíritu para cumplir la promesa dada a los que creyeran en Él. Y aunque a veces en las Escrituras, desde los Hechos de los Apóstoles en adelante hasta el Apocalipsis, a veces encontramos que somos templo de Dios, o que recibimos el Espíritu Santo, o que tenemos el Espíritu de Cristo, no son tres espíritus diferentes, sino un solo espíritu, como dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La siguiente cita bíblica nos hace entender un poco más lo escrito anteriormente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. El capítulo 8, verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El versículo habla de la importancia de que el Espíritu de Dios more en nosotros, pero al mismo Espíritu de Dios el apóstol Pablo le llama Espíritu de Cristo.
demostrando que son el mismo. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, verso 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Tomando en cuenta lo que hemos estudiado hasta ahora, podemos concluir que en el Nuevo Testamento el verdadero Dios se ha manifestado en carne y en espíritu, como nos lo enseñan los siguientes textos bíblicos. En 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que es indiscutible. Dios fue manifestado en carne. Y a los romanos en el capítulo 9, verso 4 y 5, les dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En estos textos Pablo muestra la procedencia de Cristo según la carne, pero concluye diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, el verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí Juan presenta a Jesucristo como Hijo de Dios, pero al igual que el apóstol Pablo, Juan concluye diciendo que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este es el mensaje que hasta hoy muchos seguimos predicando. Esperamos que este estudio sea de mucha bendición, y si lo ha sido así, compártelo con otros para que también ellos sean bendecidos. Dios te bendiga.